Elecciones internas en la provincia de Buenos Aires en el radicalismo. Radicalismo que cumplió, ¿cuánto fue? 128 años. Exactamente, pero preguntémoselo a él, capaz. Y claro, y lo que estaba pensando que en toda su historia, a que ha vivido, en toda la historia del partido, digo, que ha tenido momentos gloriosos y momentos complicados, en acaso uno de los momentos más complicados, él fue el que salió a dar la cara, ¿no? A poner la cara en las elecciones del 2013, estoy pensando. Estamos en comunicación con Leopoldo Moró. Él es dirigente radical, dirigente histórico. Acá me ponen hace casi 50 años, pero yo creo que es un tipo joven. Moró, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. ¿50 años más o menos de militancia, dice acá? ¿O me Y mintió en- la productora? a ver, en realidad yo quisiera tener 50 años de edad, Ahí va. pero Pero usted no llega a los efectivamente 60, ¿qué tengo edad tiene? 50 años de militancia, Ujú. porque yo me incorporé a militar al radicalismo cuando tenía 14, 15 años. Ahí va, ahora sí. Y bueno, lo hice con mucha convicción y hace ya 50 años que sigo ese camino. 4 veces diputado, una vez senador por la provincia de Buenos Aires y bueno, como decíamos, candidato a presidente. ¿Cómo vislumbra la situación hoy del radicalismo, esta interna, con tantas acusaciones, que incluso lo han tenido en alguna usted involucrado? Bueno, a ver, obviamente no estamos atravesando el mejor momento de la historia del radicalismo. De todas maneras hacemos un enorme esfuerzo por mantener esto en un cauce democrático, por eso intentamos elegir nuestras autoridades a través de el voto directo de los afiliados, de elecciones internas, incluso cuando surgieron dificultades como las que ocurrieron en estos últimos tiempos, referidas a graves irregularidades en los padrones, también recurrimos a un mecanismo institucional, que es ir a la justicia para dirimir el conflicto. Eh, Reitero, no es lo que hubiéramos deseado nosotros que ocurriera, Ujú. pero bueno, así funcionan las instituciones, el Estado de Derecho, y nosotros tenemos mucho apego a resolver pacíficamente los conflictos. Ahora, también no es menos cierto, y es una manifestación de la crisis que atravesamos, que es la primera vez en la historia que la justicia electoral que la justicia federal con competencia electoral nos suspende una elección, y eso por la magnitud de las irregularidades que se habían detectado. Ahora, este fallo del juez, que es impecable y a la vez sin precedentes, en realidad deja al desnudo las dificultades que tenemos hoy para ejercitar esa democracia interna, y yo creo que debe llamar a la reflexión de toda la dirigencia del radicalismo para que encontremos otro tipo de caminos, de diálogo, de modo tal de poder superar este momento que estamos viviendo, porque no podemos estar 2, 3 meses más envuelto en esta discusión, que es muy importante para la vida interna del partido, pero que nos aleja mucho de lo que está sucediendo en la sociedad argentina, de las dificultades que está teniendo el mundo, la región y el país como consecuencia de la crisis de los países centrales. Me parece que tenemos que estar más atentos a estas necesidades, ¿no? Ujú. Moró, Fabián Fernández lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Cuando usted recién empezaba la entrevista con Ignacio, él le decía, le preguntaba cuántos años tenía de militancia. 50 años de militancia, e imagino que una militancia, por supuesto, muy genuina. Cuando ve que el radicalismo hace convenios con otras fuerzas extrapartidarias o con personas que no tienen mucho que ver con las ideas históricas del radicalismo, ¿qué siente? ¿Qué le produce eso? Bueno, a ver, a mí obviamente me cuesta por razones generacionales acomodarme a esta nueva realidad, sobre todo en las últimas décadas, particularmente en la última década en la Argentina, que es la de procesos electorales que se caracterizan por la participación de frentes o alianzas. Obviamente yo estoy más acostumbrado a la disputa entre partidos tomados individualmente. Pero bueno, es un dato de la realidad, electoralmente en los últimos años esto se ha expresado a través de frentes electorales o de alianzas. No me incomoda que el radicalismo participe de una alianza, lo que me incomoda es con quién participamos.
Claro, a En eso me todo caso, refiero. lo que me preocupa es con quién participamos y con quiénes no deberíamos participar. Por ejemplo, la última alianza con el Narváez. Yo creo que fue un error estratégico. Creo que también lo fue la alianza con lo que se denominaba el acuerdo cívico-social, Ujú. porque también en aquel momento el acuerdo cívico-social liderado por Carrió estaba volcado hacia la derecha, hacia posiciones conservadoras, eh, originadas en esta distorsión que significa obsesionarse con ser opositor. Yo creo que nosotros deberíamos obsesionarnos con tener propuestas y proyectos para ofrecer capacidad de gobernar y de gestión. Y creo que este es uno de los problemas en el que está envuelto todo el segmento político que no adhiere, digamos, al gobierno. Hacen una disputa entre ellos para ver quién es más opositor y dejan en el camino la obligación de mostrarse como una alternativa con contenidos y con propuestas como para gestionar y gobernar, y por eso no son una opción frente al gobierno. Moro, yo tengo gente llegada al radicalismo y me dicen que hay sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay una refundación del partido o un intento de refundar el partido y que se están incorporando muchos jóvenes. Cuando se incorporan los jóvenes, hay como no digo un adoctrinamiento, pero sí un acompañamiento por parte de los más grandes a esta situación. A ver, por lo menos en nuestro caso no solamente vemos con mucha alegría eso, sino que lo tratamos de fomentar. Claro. Ahora, también no es menos cierto, le debo decir con toda franqueza, porque a mí no me gusta macanear, digamos, que no hay una estructura que orgánica y sistemáticamente genere formación de cuadros políticos o transmita información histórica, relato, etcétera, a los jóvenes. Nosotros tratamos de hacerlo, hay otras organizaciones dentro del partido que también intentan hacerlo, pero no hay de parte del partido institucionalizado un mecanismo de esta naturaleza. Nuestro sector interno lo hace, hacemos seminarios, encuentros juveniles, también lo hacen otros sectores como la cantera popular, pero no hay una sistematización, y este es un grave problema que se suma a la falta de debate político que caracteriza la última década de vida del radicalismo. Muchos de los errores conceptuales, políticos, estratégicos que se han cometido tienen que ver con la ausencia de este debate político. Si le hacemos una foto al partido, ¿hay hoy un candidato del radicalismo fuerte? No, hoy el radicalismo no tiene liderazgos. Bueno, liderazgo y candidato no siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Ni siquiera tampoco es lo mismo ser dirigente que ser candidato. Hay algunos que trabajan de candidatos, pero se olvidan de ejercitar el rol más importante, que es ser dirigente. Por eso tenemos las dificultades que tenemos. Hay sí buenas figuras, dirigentes importantes del partido, pero no se destaca hoy un liderazgo, que es uno de los problemas, no el único que tiene el radicalismo. Como nosotros no somos un partido dogmático, sino más bien somos una corriente nacional, una fuerza popular, siempre a lo largo de la historia, de alguna manera hemos consolidado situaciones o posiciones a partir de liderazgos muy fuertes, como el de Irigoyen, el de Balvin en su momento, el de Alfonsín. Por supuesto que además hace falta otros componentes, ¿no? Una fuerte identidad política, que también la hemos sabido tener. Yo creo que ahora está debilitada por la ausencia de este debate político y porque además se ha producido como una especie de ruptura entre el presente y el pasado. Hoy buena parte de la dirigencia radical, hasta le diría que desconoce las acciones que llevaron adelante gobiernos como el de Arturo Illia, el de Alfonsín, ni hablar el de Irigoyen. Entonces, claro, ahí hay un bache que impide tener coherencia ideológica. Si usted no conoce la historia, es muy difícil establecer un relato coherente que una el pasado con el presente. Y ahí tenemos una dificultad, por eso digo que falta mucho debate político en el radicalismo, mucha discusión,
y procesos formativos que son imprescindibles. Moró, para terminar, usted recién mencionaba a Arturo Humberto Ilia y esta semana se cumplió un nuevo aniversario del derrocamiento de Ilia por parte de Juan Carlos Onganía. Una reflexión al respecto. Bueno, ese fue un golpe, todos los golpes fueron nefastos, ahora ese tuvo características muy particulares. En primer lugar, golpeó un gobierno de profundo contenido nacional. El de Ilia fue un gobierno, yo diría, de los más nacionalistas en el buen sentido de la palabra que tuvo la Argentina. En aquel momento se lo pretendió presentar como un gobierno débil, que abría las puertas a la anarquía, al comunismo, bueno, porque estaba muy en boga la teoría de la seguridad nacional. Precisamente Onganía había sido uno de los alumnos más importantes de la Academia de Panamá, que era donde se enseñaba la teoría de la seguridad nacional. Pero en realidad el gobierno fue muy fuerte, el gobierno de Ilia se plantó muy firmemente cuando tuvo que anular los contratos de petróleo, que abrieron la puerta al saqueo de los recursos de hidrocarburos en la Argentina. Se plantó muy fuerte cuando tuvo que llevar adelante la ley de medicamentos, que desnudó las maniobras de los laboratorios extranjeros. Se plantó muy fuerte cuando lo presionaron para que enviara tropas a Santo Domingo, tropas argentinas, a una supuesta misión de paz que en realidad enmascaraba la intervención militar norteamericana en ese país. Tuvo la mano muy firme y el pulso muy firme para abrir el comercio internacional con China comunista, que en aquel momento era como una herejía imperdonable para los Estados Unidos. Llegó a establecer relaciones con China comunista mucho antes que Nixon. Mantuvo también con mucha firmeza la autonomía universitaria, le dio jerarquía y calidad a la universidad. Así que fue un gobierno realmente del que nosotros como generación nos sentimos muy orgullosos, y precisamente ese legado nos permitió reconstruir el radicalismo, sacarlo adelante y iniciar un camino que terminó en un torrente que llega al gobierno en el 83. Si el gobierno de Ilia hubiera hecho caer las banderas, nosotros como generación no hubiéramos existido, el radicalismo no se hubiera reconstruido, que es un poco lo que nos pasó después del gobierno de la Rúa, porque uno puede perder un gobierno, lo que no puede perder son las banderas. Moro, muchísimas gracias por la comunicación y por su testimonio. No, al contrario, gracias a ustedes. Leopoldo Moro, dirigente radical, hablando de la situación del partido y terminando con esta semblanza sobre Arturo Humberto Ilia. Me quedó preguntarle si era verdad lo que... ¿Qué opinaba de lo que habían dicho del alfonsinismo, que Vudú se estaba infiltrando en las internas radicales? Pero bueno, preferimos no hacerlo, ¿no? Algunas claves de la entrevista que le hicimos a Leopoldo Moro: hablaba de que no estamos atravesando el mejor momento, que hubo graves irregularidades en los padrones, por lo cual la justicia falló para que se hayan suspendido esas elecciones, que se cuesta acomodarse a una nueva época de alianzas, no de partidos contra partidos, que le preocupa con quién participa el radicalismo, que no hay una estructura que genere formación de cuadros políticos, que hoy no se tiene un liderazgo, que ese es uno de los problemas, no el único, pero es uno de los problemas, que hay ausencia de debate político intrapartidario, que buena parte de la dirigencia radical de la nueva dirigencia radical, que desconoce la historia de los cuadros políticos radicales, por caso de Humberto Ilia, como lo decía, y luego esta referencia que le hace a la presidencia a Humberto Ilia, y este cierre que hizo, que me parece que es memorable. Es decir, uno puede perder un gobierno, pero no las banderas. Hasta las 12 firmamos la tregua.